Le damos la bienvenida a todos, a los senadores, a la directora de ODEPA, a la directora del INE, para tratar un tema que ha estado pendiente, que yo quiero pedir las disculpas del caso a ambas, porque está de testigo acá los senadores que ha sido imposible compatibilizar la agenda del Senado con esta sesión que estaba pendiente ya hace casi un mes, ¿no? Bienvenido, senador Flores. Sí, buenos días. Le estaba pidiendo las disculpas a las directoras, usted está de testigo que ha sido muy difícil poder llegar a constituir esta comisión porque ha habido muchas otras situaciones legislativas que han impedido los miércoles poder trabajar. Pero yo creo que vamos a partir con alguna cuenta, si es que hay, secretaria, y luego ya inmediatamente la exposición. Gracias, señora presidenta. Ha llegado la siguiente correspondencia del Sindicato Nacional de Prodesal, en el que informan que la Corte Suprema falló a su favor reconociendo la relación laboral existente con INDAP y agradecen el apoyo brindado. Y el Servicio Agrícola y Ganadero, en el que informan el plan institucional definido para el año 2023. Si es posible, pueda después, tenemos esto nosotros Sí, sí, se lo sobre hizo todo llegar al a senador Flores, el tema del INDAP, porque llegó una resolución en donde dice que la Corte reconoce el vínculo. reconoce la dependencia de los procesales vinculados al INDAP, que no es un tema menor, no es menor. Usted lo había dicho en varias ocasiones y yo creo que sería bueno tenerlo en vista, sí, para que así es. Entonces, ya habiendo dado cuenta, si les parece, como fue el acuerdo, escuchar al INE y luego, obviamente, después de escuchar al INE, ir escuchando cada uno de los senadores las consultas y también, obviamente, la directora de ODEPA tiene, digamos, toda la libertad de pedir la palabra para poder ir o complementando o de alguna manera contrarrestando algunas opiniones que nos pueda dar la directora. Así que, además de darle nuevamente la bienvenida, y pedirle las disculpas por este retraso. Tiene toda la palabra. Las presentaciones están en los computadores, entiendo, de cada uno. Y también están para los senadores, la presentación del INE está completa en sus carpetas. Así que adelante. Parte del INE, porque ellos son los que falta exponer. Digamos, DEPA ya expuso, pero la idea es que pudieran exponer ellos hoy día. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todos quienes están en la comisión hoy y también a quienes nos están viendo. No sé si la presentación la manejan ustedes. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, ahí, sí. Podrían conectarse por el Zoom. Ya. Tiene que ser en este. Sí, acá. Sí. Aquí están las coordenadas. Ok, entonces, dame. Está puesta en las tablas. Perfecto. Ya, entonces tenemos acá. Supuesto que no va a funcionar. Perfecto.
¿Estamos complicados? No, ¿No? estamos conectándonos. Ya, Sí, porque los tiempos son los que me sí, preocupan. si quiero puedo partir. No, no, ahí sí. No, pero llega, tendríamos el Turberas, yo pedí que lo, Turberas pedí que lo pusieran en play, no ha pasado. Entonces, 825 8:25. 7180 ¿Ya? 8998. Podríamos, mientras se carga la presentación, senadores, sacar un acuerdo con respecto al proyecto de las turberas. ¿Se recuerdan de ese proyecto? Ya, ese proyecto debiéramos rechazarlo, porque obviamente ese proyecto se rechazó entiendo yo, en la comisión, ¿cierto? Pero necesitamos ponerlo en la tabla en la sala para poder presentar plazo de indicaciones. Con medio ambiente, sí. Pero podemos nosotros como comisión sacar el acuerdo. Hasta la importación. Ya, ¿estamos en condiciones ahora sí con la presentación? Sí. ¿Está tomado el acuerdo? Perdonen, senador Sepúlveda, senador Flores, una cosa muy puntual. Sí. Hay un proyecto Turberas que está pendiente y que queríamos pedirles la autorización para sacar un acuerdo ahora, pedir, digamos, al presidente del Senado y a la comité que nos coloque en tabla urgente ese proyecto para poder abrir plazo de indicaciones y sacarlo, ¿no? Sí, senador. Presidenta, es tan importante lo que usted acaba de señalar, pues solamente son las turberas, son los pompones y los demás Sí, que están no a la solamente espera en ascuas en un ahí. peligro de un mal manejo, sino que además es el riñón y la fuente de Ya, agua que muy tienen bien. zonas insulares como Exacto. Chiloé, por Entonces hay que ejemplo, legislar que es crítico. bien. ¿Por qué no Y le pedimos al gobierno además que tome partido y si le va a colocar urgencia, no le va a colocar me urgencia? Porque parece. al final de cuentas se lo podemos pedir al presidente Elizalde, pero el gobierno tiene que fijar postura en algo que Me parece muy ambientalmente bien. y socialmente es Entonces súper son dos importante. oficios, Seguro, uno al Ministerio de Agricultura o al presidente, sí, y otra que le coloque sería urgencia y bueno que por el otro lado. Ministerio de Agricultura participe en algo en el proceso legislativo, porque Ellos la debieran verdad, presentar indicaciones, o sea, sería lo la lógico, verdad porque que hay cosas yo no que son de conozco ni un ejecución. proyecto que haya surgido del Ministerio de Agricultura en términos legislativos, ni uno. Entonces yo Sí. no sé si vamos a hacer lo mismo. Senadora Sepúlveda, Mire, yo creo que sería muy bueno poder pedir una reunión formal con el ministro y con el subsecretario en relación a varios temas, ya. porque está esto, el tema Sí, de las turberas, está está el el tema de los tema predios de los rústicos, predios este rústicos, tema de las es- subdivisiones, está el tema del prodesal, está el tema de las frutillas, que todavía lo tenemos que, pendiente. que están en el limbo, ahí, pues, ¿no? Que no sabemos ¿Les qué parece pasó. si? ¿Ah? O sea, tenemos, Sí, y uno echa de menos el que anteriormente nosotros teníamos reuniones de almuerzo los días lunes o cuando ellos estimen conveniente o el temprano en la mañana, como lo hacen muchas otras comisiones y con los ministerios respectivos. perfecto. ¿No? Entonces vamos a solicitar al Sí, ministro sí, que antes de terminar enero, cosa de que nos vayamos con sí, algo más claro, sí. podamos tener una reunión que al menos sea unas 2 horas con un punteo de temas que Y acordemos la ley de suelo. también. O sea, yo creo que Sí, son muchas muchas cosas que cosas. están Perfecto. en el aire. ¿Se acuerdan esos 3 temas entonces? ¿Cierto? Pero el tema de Turner no es un tema menor, como usted dice, ¿ah? O sea, ellos tienen que dar una opinión. Si esto está... Adelante. Presidenta, si usted me permite solamente un segundo y una reflexión crítica, porque vamos a cumplir un año de ejercicio legislativo y que yo sepa, a no ser que me haya saltado mucho durante mi licencia médica, pero que yo sepa de iniciativa del Ministerio de Agricultura, del Ejecutivo, no tenemos nada para legislar. De todas las comisiones a las que yo pertenezco, en donde estamos, ahora aprobamos 3 proyectos en la Comisión de Salud ayer. Hoy día en la mañana estamos avanzando en 3 o 4 en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, con una activísima presencia y participación del ministro y los subsecretarios. Y en agricultura, ausencia total. O sea, si vamos a hablar de sequía, la sequía legislativa ha sido brutal. Entonces, sería bueno que el Ministerio de Agricultura se concentre en un par de temas, no le estamos exigiendo demasiado,
que le importan al país y que contratan los asesores legislativos que sean capaces de generar propuestas. Porque lamentablemente a nosotros se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero si tiene que ver con cuestiones institucionales, si tiene que ver con cuestiones presupuestarias, la verdad es que va a ser siempre, siempre un proyecto que no va a poder avanzar dentro de la solidaridad que significa del rol que nos compete como poder legislativo, en donde tenemos una incompatibilidad a presentar ese tipo de iniciativas. Entonces, al final de cuentas, la agricultura sigue cayendo por esta incapacidad de generar propuestas y transformarla en proyectos de ley. O por lo menos que le pongan la firma. Nosotros hacemos la pega y que le pongan la firma, el Sí, no, y en patrocinio. ese contexto, No bueno, avanzamos más. aprobamos en esta comisión el proyecto de apicultura a principios de año, que era un proyecto que venía, ¿cierto?, del año anterior, moción parlamentaria, y el proyecto, el único proyecto concreto que ha presentado indicaciones es riego, y que debiéramos estar terminando de votar la próxima semana, y el proyecto de suelos ya lleva un año en estudio y prácticamente se entregó completo, que es un proyecto de moción parlamentaria que ustedes conocen y que no ha tenido prácticamente ninguna modificación, entonces ha pasado de oficina en oficina, y es un proyecto además que tiene un respaldo de más de 55 doctorados y todas las universidades, digamos, acreditadas de Chile. Entonces, es un tema que debiéramos estar discutiendo y escuchando a los científicos y avanzando. Así que muy bien acogidas sus solicitudes. Universidad Austral todavía están esperando que le manden el link Sí, que iba a ser en el mes de junio para el tema de seguridad para el tema de alimentaria. seguridad. Todavía Me esperan acuerdo. el link. Se quedaron con los pasajes aéreos comprados y están esperando el link para el Zoom. Ya, partimos, perdón. Presidenta, pero igual, o sea, en el fondo una crítica al gobierno, estamos claritos, pero fíjese, pero está claro que, a ver, no solamente en agricultura, yo no sé el gobierno, ¿dónde ha enviado proyectos de ley que sean de iniciativa del gobierno? Yo no los he visto, pero yo creo que la conversación que debemos tener, yo creo que es con Analía un día y plantearle a ella ciertas inquietudes que tenemos nosotros, porque yo creo que la inquietud que tenemos nosotros en esta comisión también está en las demás comisiones, porque sabemos que el gobierno está ahí muy lento. Para un buey cansado no hay picana que sirva. Sí, bueno, está clarito, pero yo creo que Analía nos puede ayudar. Yo voy a defender a mi gobierno, voy a defender a mi gobierno. Mira, yo creo que en otras comisiones sí hay proyectos. En otras comisiones sí hay proyectos. O sea, En salud estamos todas las semanas. en salud, en educación, en vivienda, tenemos proyectos. Nuestra complicación es acá. O sea, pero porque acuérdate que vivienda nunca se ha regido mucho acuérdate que son resoluciones igual que el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte y Vivienda, pero Vivienda ha hecho cambios sustanciales, como acuérdate este 20% que se está entregando, ¿no? Lo que se está haciendo. Pero mi preocupación en agricultura es que tenemos problemas. Es que tenemos problemas y yo debo decir también con la misma confianza, ¿no? En esta, a pesar de que se sabe en todo Chile, sí, hay que verlo, que con Javier Palomino hemos tenido, yo diría, se ha acelerado un poco, con Javier Palomino se ha acelerado y yo creo que Riego ha tomado mucha fuerza a partir de lo que él está haciendo y yo creo que después tenemos que tomar, pero lo que nos interesa es saber, sí, todo lo que tenemos Yo estoy de pendiente y que acuerdo. no necesariamente Es son legislativo. legislativo. Yo creo que yo Sí. me comprometo a conversar con el ministro, a pedirle coordinar con ustedes un tiempo, un almuerzo, un desayuno, trabajar alrededor de 2 horas los temas pendientes y ver un poco cuál es la agenda legislativa para el 2023. Perfecto. Ahora sí que le damos la palabra a la INE porque no sé, no sé si ODEPA quiere responder algo de lo que estamos viendo, porque son temas medio diversos. Muchas gracias, presidenta. Quería comentar algunas de las cosas que ustedes han señalado acá. En particular, quería comentar el hecho de que la Universidad Austral es parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y ha participado de todos los últimos talleres. No con una persona, sino que en el último taller tuvimos la participación de al menos 5 profesionales de esa universidad, donde estamos trabajando especialmente por el fortalecimiento de los patrimonios que son la base del sistema alimentario. Entonces, eso respecto de ese tema en particular. Respecto de temas como el proyecto de ley de turberas, el Ministerio de Agricultura ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente la propuesta, o sea, nosotros hemos sido parte en la discusión. Estamos disponibles para poner en esta comisión sobre la mesa el trabajo que hemos realizado y cuáles han sido las indicaciones, entre otras la que mencionaba el senador antes de este tema de la prohibición de las importaciones y cuál es el impacto que tiene esto en la producción de las hortalizas principalmente. Entonces estamos pendientes, sabemos que es un proyecto que afecta al sector silvoagropecuario y hemos participado activamente en su discusión. Y respecto de otros temas que han sido planteados acá, yo también me ofrezco como interlocutor
interlocutora para presentar varios de los requerimientos que acá han existido, más allá de las formalidades, al ministro de Agricultura. Con mayor razón, le agradezco la aclaración y con mayor razón tenemos que reunirnos para ponernos al día entonces en cosas que sí están avanzando, pero las cuales nosotros sí, es solo eso. Ya, ahora sí que sí, me las mil disculpas y el INE va a hacer su presentación. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Bien. Vamos a partir entonces con nuestra presentación. Como todos ustedes saben, el Censo Agropecuario y Forestal es uno de los operativos más importantes que hace el INE fuera de los censos de población, que es un trabajo conjunto que realiza con el Ministerio de Agricultura a través de ODEPA como mandante, que tiene dos objetivos principales, ¿cierto? Que es caracterizar a el sector silvo agropecuario de nuestro país y también, ¿cierto?, ser la base del marco censal y estadístico que se va a utilizar en las estadísticas intercensales. Entonces, para comentarles respecto de cómo se gestó el censo agropecuario y sus resultados, vamos a partir por una cronología que es del 2014, porque hay que recordar que este censo estaba planificado para ser levantado en el año 2017. Las principales innovaciones de este levantamiento, los cambios metodológicos que se han implementado, también análisis de algunas observaciones particularmente centradas en las tasas de no logro, donde tenemos más antecedentes de los presentados por la directora de ODEPA la última vez, y también respecto del panel de expertos y otras actividades que estamos haciendo en conjunto con ODEPA para trabajar sobre los resultados del censo y también sobre el marco estadístico. Bien, como ya les comenté, este censo estaba planificado para ser levantado durante el 2017, sin embargo, en el 2014 se tomó la decisión de incorporar dispositivos móviles de captura, pero en el 2016 se llegó a la conclusión de que no era factible realizar el censo agropecuario en conjunto con el censo abreviado de población. Entonces, en ese contexto se aplazó el censo hacia el año 2020. Estaba planificado para que saliera en marzo del 2020, justo cuando llegó la pandemia a nuestro país y tuvimos que suspenderlo en dos oportunidades. Se había planificado para suspender a septiembre de ese año 2020 y luego para marzo, cuando finalmente se levantó, hasta el 30 de junio, y durante el año 2021, terminando, y 2022, se trabajó en el procesamiento, validación, contraste, metodología, documentos, bases de datos, ¿cierto?, para poner a disposición del público. Las principales innovaciones, este censo agropecuario y forestal, tal como los anteriores, está basado en los lineamientos metodológicos que pone a disposición la FAO a través de su censo agropecuario mundial, que es un documento que guía tanto las definiciones metodológicas como el levantamiento y así también la puesta a disposición de los resultados. En esa línea, las modificaciones o más bien las innovaciones fueron en el ámbito tecnológico, donde los censistas fueron con un tablet a terreno y se levantó no solamente la información del cuestionario, sino que también se georreferenció el punto donde se señalaba que podía haber un predio agropecuario que fuera parte del censo. Se hizo seguimiento en línea de los resultados y también se incorporó imágenes satelitales y cartografía a en la generación del marco de referencia. Se cambió también la definición de unidad productiva agropecuaria a usar en el 2021 respecto de la explotación agrícola que se usó en el 2007. Esto pasa porque en el 2007 la explotación agrícola tenía los límites de las comunas y de las regiones. Entonces, sí teníamos un mismo productor que tenía terrenos y producción agrícola en distintas comunas, se tomaban como explotaciones diferentes. A diferencia del 2021, lo que se hace es que todas estas explotaciones que están en distintas comunas o en distintas regiones se toman a nivel nacional como una sola unidad productiva agropecuaria. ¿Eso qué permite? Permite que en el fondo tengamos claridad sobre quiénes son los grandes productores y además tengamos una variable que es bien anhelada en el sector productivo que tiene que ver con los establecimientos agropecuarios. Que dado que se hizo esta definición y se incorporó en el censo, podemos tener esta definición de establecimientos que no tenemos en otras encuestas económicas ni en ningún marco de muestra.
Sí, Eso puede claramente cambiar también las formas de cómo se interpretan las cifras, porque sí. de una u otra manera ustedes ya lo trabajan como desde el propietario, desde el productor, estamos hablando del RUT o de la empresa jurídica o natural, da lo mismo, pero de alguna manera ustedes ya no trabajan del predio en particular, sino que más bien de esta unidad productiva. Sí, Ya, pero ok. voy a ir a esa definición y a esa diferencia en una lámina más para profundizar en aquello. Entonces utilizamos la cartografía para poder definir en terreno estas unidades productivas agropecuarias. Por supuesto, como esto fue levantado durante pandemia, durante el año 2020 trabajamos todo el año para poder adaptar el operativo a la pandemia, ¿cierto? Con la utilización de la protección de los censistas, también pensando en nuestros entrevistados. Y por último, ¿cierto? Ponemos a disposición del público toda la información, bases de datos, metadatos y notas técnicas que estamos trabajando para una mejor comprensión del censo, que es lo que se hace habitualmente. Hace varios años que el INE pone a disposición toda la información que es posible publicar de acuerdo a sus normas de secreto estadístico. Y además incorporamos en esta versión la publicación de las tasas de logro y de no logro, que es lo que entendemos ha generado más confusión y más dudas y que es lo que queremos aclarar. Entonces, respecto de los cambios metodológicos y para ir a su pregunta, Presidenta, efectivamente acá tenemos un ejemplo en donde la figura coloreada en 3 tonos eran las explotaciones agropecuarias. ¿Qué pasaba con las explotaciones agropecuarias? Consideraban, por ejemplo, terrenos de matorrales o praderas, ¿cierto? Que no están considerados en el 2021 como terrenos agropecuarios propiamente tal. Entonces lo que hace en el 2021 en la zona punteada en amarillo es básicamente que se considera una sola unidad productiva independiente de el límite geográfico. No obstante, sí es posible hacer la comparación con el censo 2007, pues es posible llegar de la unidad productiva agropecuaria a la explotación con ciertos resguardos, y nosotros estamos preparando un documento explicativo para poder hacer una correcta comparación de esa información, ¿ya? Y nosotros en las tablas que estamos trabajando y que les vamos a presentar también hemos usado esa forma de llegar de la unidad productiva agropecuaria a la explotación para poder hacer la correcta comparación con los censos anteriores. Le explico si... Sí, pregúntelo porque esto es re complejo. Si yo, Sí, eso, le explico nuevamente. Sí, no, por supuesto, para eso estamos acá. Hasta el 2007 lo que se estaba usando era una explotación agropecuaria que estaba en distintas comunas o en distintas regiones, ¿cierto? Y un mismo productor podía tener su explotación agropecuaria en la comuna A, B y C, ¿cierto? En el 2021 se considera la explotación A, B y C como una sola. Entonces, en el fondo tenemos ahí al gran productor. Sin embargo, igualmente la información está a nivel de comuna. Entonces, por eso es posible hacer la comparación con lo anterior. La diferencia principal que se da entre la superficie del 2007 con el 2021 tiene que ver con las zonas de matorrales, praderas y formaciones naturales que antes estaban consideradas en el 2007 y no están consideradas en el 2021 como una posible zona de producción agrícola. Entonces, como no, es parte de las definiciones, ¿cierto?, de considerar una unidad productiva agrícola, no se consideró que matorrales y praderas estuvieran dentro de lo que sí estaba antes. Entonces, por eso hay diferencias en las superficies del 2007 y del 2021. Pero lo que se hace en términos generales es considerar las explotaciones hoy en día con un símil de establecimiento. Entonces, esa es la definición que se hace y hace más o menos comparable los censos del 2017 y del 2021. No sé si me expliqué mejor. ¿Sí? pero tengo una pregunta. ¿Esta Sí. es metodología FAO? Sí, completa. Claro, lo que pasa es que, bueno, vamos a tener que seguir escuchando porque es que cuando hay cosas que cambian como definiciones, complica el análisis comparativo. Entonces, ahí nos va a explicar usted cómo se puede comparar algo que es difícil de comparar cuando se midió de manera distinta. Eso. Sí. Bien, entonces avanzamos un poquito.
También una diferencia importante respecto del censo del 2007 con el 2021 tiene que ver con la aplicación de cuestionarios. Básicamente se aplicaron dos cuestionarios. Un cuestionario cuando se define que el territorio es una unidad productiva agrícola y un cuestionario más corto cuando se define que hay una unidad de autoconsumo, que no estaba considerada en el censo anterior, pero sí fue parte importante de los requerimientos de incorporar en este censo para hacer políticas específicas respecto de este sector. Entonces, el cuestionario se levantó para los grandes productores vía formato web, tal como nosotros lo hacemos para todas nuestras encuestas económicas, porque los teníamos identificados previamente. Para los medianos y pequeños, sí fuimos a terreno y consideramos polígonos, ¿cierto?, de territorio probable donde estuviera la actividad agropecuaria. Eso con lo que vamos a explicar acá, que es el listado de referencia y la cartografía censal. El modo de aplicación de este censo es un modo tradicional. Es un modo conservador, si se quiere ver desde ese punto de vista, donde todo lo que se levanta en terreno se hace respecto de un polígono de referencia, donde el censista tiene que recorrer el territorio y encontrar las unidades productivas agropecuarias de acuerdo a las indagaciones que hace con cada informante. Ahí se define si es unidad productiva agropecuaria o se define si es autoconsumo. Para hacer ese listado de referencia, nuestra institución y con la ayuda, por supuesto, de ODEPA, con los registros administrativos, particularmente del sector agrícola, se conformó este listado base Censo 2007, Servicio de Impuestos Internos con los roles agrícolas, registros administrativos y también otros productos que nosotros como institución generamos para las estadísticas agropecuarias. Esto se complementó con la cartografía censal que particularmente y principalmente venía de Siren, más otros productos del INE. También hubo un descuento de todos aquellos productores agrícolas, de los grandes, los que estábamos levantando vía web, para no incorporarlos en el terreno, para que no se duplicara el esfuerzo, y también las imágenes satelitales que nos permitían definir si efectivamente era un terreno agrícola o no. En algunos casos tuvimos dudas sobre la posibilidad de que ahí hubiese un cultivo o no, o que hubiese una plantación forestal. En ese caso, y en varios casos, efectivamente, se envió esa información igualmente a terreno, porque como no teníamos claridad respecto de lo que pasaba con la imagen satelital, se envió a terreno. Entonces, acá en este cuadro quiero comentarles que hay un desglose de este no logro, ¿ya? Que es lo que, sí. Sí, senadora, consúltenos. Saber si esta metodología, ¿no? Sería interesante además chequearla si la FAO es la metodología que está O sea, tenemos por eso. que confiar en que No, pero es tenemos que yo confiar no es que el INE. desconfíe, Sí. no es que yo, bueno, sí, yo soy súper desconfiada en realidad. O sea, pero desde el punto de vista, porque tú puedes decir, sí, es la metodología, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Qué porcentaje efectivamente es así o no? Y chequearla a lo mejor a través de oficios si concuerdan o no la FAO con que está en la metodología. Ningún Y problema. lo segundo es que si esto que ustedes realizaron, esta diferencia de tipos de encuestas, ¿no? Como también este cambio en la unidad de análisis, ¿fue concordada con el ministerio o no fue concordada con el ministerio? Fue Eso. concordada con los equipos técnicos. Ya, con Porque- todo lo que, o sea, aquí no hay diferencia entre la metodología ni cómo se hizo con agricultura. ¿No? Ya. O sea, porque uno entendería que el mandante es ODEPA Claro. y el que ejecuta es INE. Por eso es que es tan Exacto. importante que Estén los dos, además. claro, exactamente. Por eso es tan importante. Sí, adelante. Vamos a interrumpir un minuto, seguimos al tiro. Cortísimo. Sí, dentro de los objetivos que tiene este cambio en la metodología es poder identificar como pequeños productores a quienes realmente son pequeños productores. Entonces, el problema que teníamos es que cuando un productor que es más mediano tiene muchísimos predios que están separados geográficamente, eso puede aparecer como 10 productores de la agricultura familiar campesina. Con esta metodología nosotros recogemos que lo que está detrás es un productor mediano. Esa es una de las Tienes razón. sí, ese es uno de los motivos por los que hoy día se trabaja con
con UPAs, unidades de producción agropecuaria, y no con roles, con lo que se trabajaba antes. Ese es uno de los motivos. Respecto de qué superficie dejar fuera y en el fondo tener como estas diferencias que hoy día en el fondo tiene que ser una superficie que tenga producción silvagropecuaria, efectivamente las autoridades de la época de ODEPA aprobaron esa metodología y está considerado así en los informes técnicos. No están consideradas mientras no exista unidad productiva. Se dejó fuera, se decidió dejar fuera por las autoridades de la época a ese tipo de superficie. ¿No hay argumento eso que ustedes tengan en algún documento? Porque me llama la atención esto que Praderas no haya quedado como unidad productiva. Lo que quedó afuera son aquellas praderas que no son explotables ganaderamente. Las que son explotables ganaderamente están incluidas. Entonces serían matorrales, serían estos pequeños cerrillos que son... Lo que no me queda claro. son, Sí, lo que está silvestres. incluido efectivamente son las veranadas que no están incluidas como terreno, pero sí está incluido el ganado. Eso es una diferencia, por ejemplo, con el 2007, que no se consideró ese territorio como territorio productivo, sino que se consideró solamente el ganado que estaba pastando en ese lugar. Sí, le damos la palabra a ODEPA y seguimos. Sí, estamos hablando de unidades que no estaban siendo productivas en ese momento, no necesariamente hoy día, sino que estamos hablando de la foto que se sacó en ese momento y que efectivamente fue una decisión que fue compartida por las autoridades de ODEPA en ese momento, que nosotros no compartimos hoy día, pero en todo caso la institución en su momento sí lo aprobó. Es una decisión tomada en conjunto entre INE y ODEPA. Solo le voy a dar la palabra al tiro, solo desde el punto de vista agronómico, me parece bien increíble porque incluso las praderas manejadas, que son naturales, que se fertilizan al sur de Chile, pues, nosotros aquí hay gente, nosotros somos de la Araucanía, de los lagos, de los ríos, de toda esta zona, siempre hemos considerado que son unidades productivas, digamos que no, sería, o sea, claro, y son, porque aun cuando estuvieran en rezago por un tema de que la estamos dejando para hacer fardos, lo que sea, o silos, son unidades que tienen una actividad productiva en sí misma del momento que son alimento para la lechería, la engorda o la crianza. Entonces, no es culpa, no es responsabilidad de ustedes dos, porque son decisiones que tomaron autoridades, pero adelante, senador. A ver, si logro entender lo que aquí se está discutiendo, me permite pensar que probablemente tengamos un problema mayor, porque al final entiendo que el objeto de un censo y no de una muestra o de cualquier otro artefacto de técnica estadística tiene que ver con el análisis y la comparación del 100% de la existencia. O sea, la Tierra no se estira, pero sí cambia de uso. Y ese uso puede ser el aumento de la frontera urbana, la pérdida de la frontera agrícola productiva o sencillamente el dejar de hacer. De tal manera de que, claro, me parece razonable que si el registro de las planchetas de impuestos internos son exactos, uno pudiera entender que el cruce de un mismo propietario sea una unidad productiva, pero de pronto no todo está el mismo nombre de la misma persona, en fin, dentro de la familia. Exacto, una vez son naturales, otras son jurídicas, en fin, hay toda una jungla de posibilidades que eso complica un poco ese razonamiento. Pero lo que a mí no me queda claro, el por qué, y es lo que estoy, no sé si malentendiendo, pero no me queda claro por qué en este censo o las decisiones que hayan tomado, me da lo mismo, porque al final de cuentas es el Estado de Chile el que tiene esta complicación de respecto de que, ¿por qué no se considera el 100%? Pues yo solamente así mido cuál es la situación real. O sea, a mí sí me importa saber que hemos perdido, no sé, 1 millón de hectáreas que antes producían y ahora no se producen. Sí es importante saber que la desertificación efectivamente aumenta a una tasa de tantas hectáreas perdidas para cualquier tipo de producción por año. Sí me interesa saber cuáles son el comportamiento de los recursos de agua en todo el territorio nacional. Sí me importa saber cuál es la cobertura de bosque nativo versus el avance de las plantaciones. ¿Cuánto de esto se ha abandonado como país? Porque a mí me preocupa mucho menos saber cuál es la productividad por hectárea, toneladas de lo que sea, versus saber si antes teníamos, no sé, por el 60% de la superficie potencialmente productiva, hoy día podemos tener el 30%.
Eso significa que nuestro país avanza a otro escenario completamente distinto. Entonces, a mí me enreda de verdad que hayan quedado parte del territorio fuera solamente porque no está dentro del concepto de productivo, que es lo que estoy entendiendo. Ujú. Y eso de verdad, directora, creo que genera un sesgo tremendamente importante para la definición de política, que es lo que en definitiva interesa para un censo, porque saber por saber si hay más, si hay menos, si se produce un poquito más, la verdad es que es lo menos relevante. Lo que importa es que Chile, siendo uno de los 10 de los 10 países del mundo más susceptibles a los efectos del cambio climático, incluyendo una desertificación que ya venía de antes, significa entonces que podemos tener un problema a puertas que no lo estamos conociendo, no lo estamos sabiendo. Gracias, presidente. Le damos la palabra a la senadora Sepúlveda y luego seguimos con la Súper, presentación. súper cortito, quizás porque nosotros somos fanáticos de esto, ¿no? Y esperamos el censo casi así con un cuchillo, ¿me entendés? Entonces, a nosotros nos interesa más lo improductivo que lo productivo. Porque lo productivo sabemos para dónde va la cosa, pero lo improductivo es el potencial que podemos tener. Entonces, para nosotros de verdad, este es un balde de agua fría. Ahora, a mí me gustaría saber cómo se toma esa decisión y por qué se toma esa decisión. Entonces, que técnicamente no tiene que haber una justificación técnica. Entonces, a mí me gustaría que nos pudieran hacer llegar, porque debe haber actas de eso también, ¿no? Un acta del por qué se toma esa decisión. Sí, eso, bueno, yo lo pedí recién, pero lo refrendamos de nuevo. Yo quiero aprovechar de contarles que tipo 1:10 yo voy a tener que retirarme, va a quedar Juanito, pero quedan ustedes aquí, somos todos fanáticos de la agricultura, vamos muy preguntones, pero con el buen sentido de la palabra, de tal manera que podamos cerrar todas las dudas y las que queden. Ya la primera que nos ha dado y que vamos a tomar acuerdo es lo que está pidiendo la senadora Sepúlveda, que concordamos todos, si existen actas que indiquen, uno, primero, si es la metodología FAO que se le hace la consulta, y lo segundo, si efectivamente existe un acta que indique el porqué, el motivo, el argumento técnico para justamente haber dejado tantas superficies que hoy día no se están considerando, que para efectos, para efectos del común de las personas, digamos, todavía no logro comprender, pero le damos la palabra para que sí. Perfecto. Muchas gracias, presidenta. Bueno, quizás me voy a referir al tema del marco y de cómo en el fondo esto se puede recuperar en el marco censal en un ratito más. Bueno, como les decía, en el fondo, parte importante de lo que se presentó tiene que ver con esta superficie de referencia, ¿cierto? Que es el total de hectáreas a las que potencialmente vamos a encontrar una unidad productiva agropecuaria, que eran un poquito más de 60 millones. De eso, lo que vamos a ver ahora en este cuadro es el desglose de lo que se logró versus lo que no se logró. Y cómo está caracterizado ese no logro, que es el trabajo postcensal que hemos estado realizando en la institución con imágenes satelitales, con una capa de uso de suelo también para el análisis de imagen satelital, que nos ha permitido distribuir este no logro y tener sobre un 85% de explicación de este no logro para digamos, aclarar un poco las dudas sobre si efectivamente el no haber logrado llegar a esos territorios pudiera afectar en términos de sesgo, las estimaciones que se puedan obtener de las bases de datos del censo agropecuario y forestal. Entonces, observamos acá al final, ¿cierto?, que de 4.370.000 hectáreas, tenemos que un 78% corresponde a formación natural y bosque nativo, que de acuerdo a la definición que vamos a dilucidar, ¿cierto?, cómo se tomó, no debería haber estado en el listado de referencia. Sin embargo, los censistas tomaron su punto, ¿cierto? Se georreferenció, que esa es una de las ventajas importantes de la innovación metodológica de ir con un dispositivo móvil, ya que nos permite incorporar esos puntos al marco estadístico de las estadísticas intercensales. Entonces, desde ese punto de vista, no es que perdemos toda la información al no tener las praderas, por ejemplo, o las formaciones naturales o los bosques nativos, porque de lo que no logramos, ¿cierto?, lo tenemos identificado y sabemos dónde está. Y podemos llegar a cuantificarlo dentro del marco de la construcción del marco estadístico para
las estadísticas agropecuarias. Entonces, de ese no logro, que tenemos identificado, que son 4.370.000 hectáreas, tenemos que un 5% corresponde a suelos productivos, a suelos sin actividad temporal o a cambios de uso de suelo, que no está definido completamente y que pudiera eventualmente en el futuro volver a ser cultivos. Tenemos terreno no productivo con un 6% y 10% de plantación forestal. Entonces eso nos permite también definir que si bien tenemos un no logro que es importante, el bosque nativo y la formación natural debieron haber estado en el listado de referencia solo si la unidad productiva agropecuaria declaraba que tenía un bosque nativo y que tenía actividad sobre ese bosque nativo, por ejemplo, o también sobre las formaciones naturales, si pensaba en algún momento, por ejemplo, hacer producción a través de esa caracterización. Entonces, si nosotros nos concentramos, ¿cierto?, solo en este no logro de información en cultivo y plantación forestal, nos concentramos en las regiones de Maule y Ñuble, donde tendríamos un 10% y un 11% de no logro que está focalizado en 3 comunas. En Maule es donde tenemos una de las comunas que tiene mayor no logro y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo postcensal para poder recuperar esa información. Aquí hay un desglose también de las regiones del centro con su distinta caracterización del no logro y vemos efectivamente que las regiones de Ñuble y del Maule son aquellas que tenemos que concentrar los esfuerzos en complementar la información del censo, ya sea a través de registros administrativos o alguna encuesta postcensal que realicemos en esas comunas particularmente donde hay un no logro alto. Acá en la imagen, quiero contarles esta imagen del lado izquierdo, es la imagen con la que nosotros salimos a terreno. Y la imagen del lado derecho es la imagen con la capa de uso de suelo. Y observamos acá que los polígonos que tienen un no logro con superficies mayores a 500 hectáreas para que pudiéramos visualizarlo en el mapa, están en estas zonas donde están las formaciones naturales, los bosques nativos, y tenemos muy poquitos puntos que están en las zonas productivas, por lo tanto, desde ese punto de vista, podemos dilucidar en el mapa y ser consistente con la información entregada en las páginas anteriores. Acá tenemos una comparación de los cultivos desde 1955 en adelante, ¿sí? Senadora. Porque lo que nos está entregando la directora, nosotros tuvimos las tasas de no logro, ¿no? Incluso pues, por región, que nos entregó. Sí, las tengo yo acá también. Y son absolutamente Por eso, distintas. Sí, A las dos. claro, lo que pasa, perdón. Y no se puede quedar hasta el final. Pero por eso era tan importante Es que tenemos otra información. Que, Distinta. sí, si me permite, O sea, tenemos la sí, otra. no, si me permite, no es información distinta, es más información, porque lo que presentó, sí, es más información e información desagregada, porque lo que presentó la directora era lo que ella tenía disponible al momento de la presentación. No es que nosotros en el fondo tengamos una información diferente, lo que pasa es que durante el trabajo postcensal que estamos realizando, básicamente tenemos que ir uno a uno con los puntos en el uso de suelo, no es algo rápido de hacer. Entonces, en el fondo, lo que tenemos ahora es la distribución de ese no logro, que es lo que no alcanzamos a tener para la publicación de la información. Entonces, lo que usted tiene ahí versus lo que nosotros le estamos presentando hoy día es ese mismo no logro, pero desagregado y explicado para saber a qué corresponde. No es que nosotros estemos ciegos respecto al no logro, porque el no logro, en el fondo, lo pudimos caracterizar gracias a que
pudimos con el dispositivo móvil georreferenciar. Entonces eso nos permite cumplir con dos cosas. Uno, que es explicar el no logro, era algo muy importante de hacer, dado que en el fondo eso genera muchas dudas respecto de la fiabilidad de la información, ¿cierto? Pero al entender, ¿cierto?, qué hay detrás de ese no logro, vemos que efectivamente hay una pequeña porción que sí está orientada a los cultivos y a las plantaciones, pero hay otra que no debió haber estado en el censo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esto y con la nota técnica que se publicó respecto de este tema es aclarar esta situación, porque hoy día tenemos más información. No es que tengamos una información distinta, sino que la directora de ODEPA en su minuto era lo que tenía disponible para poder presentar. Y hasta este momento nosotros es lo que hemos ido analizando con mayor profundidad, y también con nuestros pares que están también en este tema del levantamiento de los censos agropecuarios. Hemos estado haciendo distintas consultas para poder generar también información adicional para poder explicar todo esto. Entonces, sí. Sí, ya, entonces, por supuesto. Entonces, respecto a la comparación de los cultivos, acá tenemos una tabla que explica la caída de los cultivos en prácticamente todos los cultivos excepto en los frutales. ¿Cierto? Que vemos una tendencia en los frutales desde el año 97 que aumenta sustancialmente, ¿cierto?, hasta el 2021. Y, por ejemplo, en hortalizas tenemos algo distinto, donde vemos que desde el año 2007 más bien, en el 97 llegó a su pic y va disminuyendo en 2007-2021. ¿Ya? Todos estos análisis, ¿cierto? No están solamente para el sector de los cultivos, sino que también está para la ganadería, ¿cierto? Y para los preforestales. Y están con más detalle y van a estar con más detalle en las notas técnicas que vamos a ir publicando, qué es lo que corresponde hacer también en la medida que se van entregando los resultados del censo. Todo este trabajo que nosotros estamos haciendo corresponde al trabajo postcensal, que es de más o menos un año después de la publicación de los resultados. Entonces, desde esa perspectiva, como les decía, va a haber varias notas técnicas, uno respecto de la comparación de los resultados y también respecto de, digamos, áreas específicas del sector agropecuario para ir haciendo las comparaciones. Y bueno, dado todas estas dudas que se han generado respecto de las tasas de logro, ¿cierto?, y los posibles efectos que pudiera tener sobre las estimaciones, es que con nuestra contraparte decidimos que la mejor opción era tener un panel de expertos. Nosotros igualmente, dentro de las tareas que tenemos de cooperación internacional, hacemos revisión de pares, sobre todo en procesos tan grandes como los censos. Entonces, en esas circunstancias, este panel va a estar conformado, ya esperamos esta semana, ¿cierto? Porque ya tenemos los nombres de las personas, va a estar coordinado por una persona de la FAO, quien nos va a poder hacer la revisión completa de la metodología y también de los resultados, y dos expertos de oficinas estadísticas que hayan levantado censos recientemente o que estén en ese proceso, de tal manera que su trayectoria valide también su conocimiento en censo, y por supuesto dos expertos nacionales respecto de la interpretación de la información, de tal manera de que abarquemos todos los frentes y podamos ser súper transparentes respecto de las decisiones que se tomaron, los resultados, los alcances que tiene el censo, ¿cierto? Hasta dónde da la confiabilidad de la información para ir separando información, ¿cierto? Para ir profundizando en el análisis. Y todas esas tareas esperamos que partan la próxima semana con una primera reunión, que era lo que estábamos conversando hace un momento afuera, porque ya están todos los integrantes listos del panel y esperamos que trabajen hasta fines de abril, ¿cierto?, para que entreguen su informe, y también esperamos poder presentárselos a ustedes para que ahí nos puedan entregar las sugerencias, las indicaciones, también cómo transitar quizás a un mejor censo para la próxima aplicación. Quizás una de las recomendaciones con las que yo me adelantaría sería que no esperáramos 14 años para levantar un censo, sino que lo hiciéramos con mayor regularidad. Eh, pero ese tipo de cosas esperamos que esté en el informe. Y también contarles que nosotros seguimos trabajando en conjunto con ODEPA, ¿cierto?, con los equipos técnicos para la conformación del marco estadístico de las encuestas intercensales, para poder incorporar
más registros administrativos, profundizar los análisis de las superficies y también incorporar mayor información geoespacial, que es lo que estamos viendo que están usando otras oficinas de estadística para poder profundizar los análisis. Entonces, de esa manera también tenemos información complementaria al censo y podemos en el fondo mantener con más vida estos datos en el tiempo. Bueno, eso era la presentación y quedo disponible a todas las otras dudas Ya que- va a tener consulta Sí. al final, senador Flores. Solo una pregunta antes. ¿Incluye el tema de superficie de riego, de superficie regada, que es lo que básicamente por el tema hortícola que me interesa, porque claro, no es lo mismo tener una situación, digamos, de uso de suelo hortícola en épocas en las que se puede producir, sino que sacar 3 cosechas porque tengo riego y tengo el clima y no sé qué. Eso está El uso del agua, sí. Sí, o sea, hay estadísticas sobre eso también, porque eso y también sobre el nivel sobre la cantidad de producción por hectárea o por cultivo. O sea, la base de datos está completamente disponible, lo que no tenemos son análisis sectoriales Todavía no. todavía, Ya, pero podemos, pero vamos a tenerlo. claro, podemos tenerlos y en el fondo ahí es el trabajo Claro, que tenemos porque que no, hacer con, claro, con porque ODEPA para ir poniendo más en fácil la información que está en las bases de datos. lo que pasa es que le voy a dar la palabra al senador Flores que la pidió, no es que seamos ansiosos, es que realmente esto se esperó muchos años y la verdad es que no hay ninguna política pública que no se pueda hacer pensando en dato duro. O sea, Mm. entonces, muy importante, sobre todo en una época en que estamos con un aumento del valor del alimento cercano al 24% y está todo ligado a este tipo de productos. Entonces, es obvia la consulta. Senador Flores, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Yo le haría una pregunta, cualquiera de las dos directoras. Si dentro de lo que es el cuadro presentado en la página 2 no del PowerPoint, sino Sí, que de la nota de técnica. la nota técnica, la superficie de logro o no logro es superficie bruta total. Ujú. ¿Es así? Entiendo que sí. Claro, porque si es así, la verdad es que se genera un sesgo gigantesco entre lo que significa el uso de suelo bruto respecto al impacto y la representatividad productiva. Porque que la media nacional del no logro sea un 8%, no me dice nada respecto de lo que sí significa en términos de el comportamiento productivo nacional y respecto de cómo ha venido variando esto en los periodos intercensales. ¿Por qué? Porque en los hinterland o en las zonas más bien productivas agrícolas del sur austral de Chile, es muy distinto a lo que podemos encontrar en el desierto más árido del mundo. Entonces, cuando en la región de Antofagasta, por ejemplo, decimos que hay 5.698.000 hectáreas y el logro fue de 99 respecto del no logro, y que sea un no logro de un 0,01%, a mí no me dice absolutamente nada. Porque cuando yo coloco el promedio, que me imagino que no está ponderado respecto al número total de hectáreas de este 0,01, y lo contrapeso con las regiones que sí son productivas, respecto de, por ejemplo, fíjense las regiones productivas de Chile, que son la zona centro-sur, la zona sur austral, la zona sur y la sur austral, ahí el no logro es 28, 28, 25, 20, 20, y la más baja es la de O'Higgins con un 13. Yo creo que esas son las cifras reales, o sea, que a mí me digan que el no logro en Antofagasta, en Arica, en Parinacota, en Atacama, es de un 0,01, un 0,1, un 1,5, yo no lo puedo colocar. O sea, uno pesa una tonelada y el otro pesa un puñado. No quiero menospreciar el esfuerzo que hace la gente metido en en esos pequeños oasis en el desierto, ¿no? Pero entonces no puedo sacar ni la moda, ni el promedio, ni ningún dato, porque se me distorsiona completo. La capacidad productiva agrícola en Chile está para el sur. Está de Rancagua para el sur y cada vez menos en la zona centro. Entonces, parto aquí. Y lo segundo, la segunda pregunta que yo le tengo es si esta conformación del panel de expertos, primero, lo voy a decir con responsabilidad, el señor encargado de alimentos, la FAO, no me da ninguna garantía de que me va a entregar la solución ni nada. Las conversaciones que tuvimos antes de la pandemia respecto de seguridad alimentaria no anduvieron ni por ninguna parte. Lo digo con responsabilidad. Me llamo Iván Flores, era diputado y hoy día soy senador de la República. Las conversaciones con la FAO de verdad anduvieron para otro lado. Si me está escuchando, lo saludo desde aquí y lo conversamos cuando quiera, porque la verdad me da tristeza, porque la FAO Roma no es la FAO Santiago de Chile, pues. Tenemos
tenemos distancia. Y entonces, si estas 5 personas ya están, van a estar, ¿cuánto es el plazo que tienen para saber si logramos de verdad sacar algo de esto? Si no, de verdad pongámonos colorados al tiro. Gracias, Sí. presidenta. El tema de no logro, ¿era algo que se medía antes de este censo? No, de hecho es primera vez que nosotros podemos obtener antecedentes de este no logro y además caracterizarlo, porque antes ni siquiera teníamos, o sea, no hay antecedentes en el 2007, en el censo del 2007 nosotros como institución no tenemos antecedentes de Entonces, publicación de esta información. es complejo poder analizar, digamos, porque finalmente antiguamente no existía el porcentaje no logro, por lo tanto quizá era más no logro, no sabemos, ya nada nos queda bien claro, y por otro lado también coincido, o sea, yo no he trabajado con la FAO, pero sí, claramente discrepo de la FAO, por ejemplo, respecto a haber eliminado las praderas, o sea, para mí es casi un agravio viniendo del sur. Alejandra. Muchas gracias, presidente. Mire, yo tengo un listado de preguntas que entiendo por el tiempo no voy a poder hacer. Entonces yo voy a dejar a Secretaría el listado de esas preguntas para que Ningún ustedes me las problema. puedan responder, ¿no es cierto?, Sí. vía la misma Secretaría. Ningún ¿ya? problema. La misma Secretaría. Lo segundo, presidenta, es que yo no sé si podemos hacerlo o no, pero a mí me interesaría que en este proceso, ¿no?, que va a tener, que claro, que está partiendo, y que yo le agradezco, ¿no?, al INE lo que nos acaba de exponer, em, ver si la biblioteca nuestra puede estar en alguno de los procesos que ustedes van a realizar. A mí me interesa mucho que nuestra biblioteca pueda estar presente, chequear qué es lo que ocurre para nosotros mantenernos informados también, pero además pedirle a la biblioteca, pues me encanta la biblioteca, entonces, pedirle a la biblioteca del Congreso que nos vea nuestro, no lo veo. El que nos pudiera relacionar, porque aquí tenemos, ¿no es cierto?, una serie de tiempos desde el 65, ¿no? En adelante, 55 era que eso es maravilloso, esa cuestión es lo interesante, de la evolución o involución. Entonces, si nos pudiera chequear los procesos que se han ido, por ejemplo, Mercosur. Mercosur, ¿cómo influyó Mercosur en lo que hoy día estamos viviendo? ¿Qué pasa con Unión Europea o con alguna política de estímulo, pensando en riego, pensando el 701, pensando la 18.450? O sea, lo que me interesa es que pudiéramos hacer un análisis en el tiempo. Mira, aquí esto otro, aquí. Entonces, esos hitos que tienen repercusión, porque eso es lo que se trata aquí, ¿no? O sea, la repercusión de la 18.450, ¿qué es lo que ocurrió? Por eso la tenemos que modificar para hacer esto otro. Claro, el impacto de la política. Entonces, que nos pudiera ayudar la biblioteca a hacer eso. ¿Ya? Eso. Sí, presidenta, la senadora, mi gran amiga, no, sí sé que te llama Sepúlveda. Alejandro, a los efectos de esta comisión. Lo que ha dicho Alejandra es brillante, porque para que lo sepamos todos, la biblioteca del Congreso Nacional es una de las mejores bibliotecas de Chile, no por lo que acumula, sino que por el staff de personas expertas en distintas áreas que no solamente nos apoyan en el trabajo legislativo, sino que también la obtención de datos. Yo le pediría formalmente a la biblioteca, presidenta, que además del el especialista en materias agrícolas, si pudiéramos tomar lo que acaba de plantear la senadora Sepúlveda, y si es necesario contratar a gente experta en estadísticas agrícolas para poder tener una contraparte con lo que es la institucionalidad formal del INE o del ODEPA, poder tenerlos. Porque yo no me voy a apoyar del oficial de la FAO porque no le creo. De verdad, o sea, si tenemos que buscar a alguien en Suiza,
lo traeremos, te fijas, que sea de gente de verdad. La biblioteca puede hacerlo. Senador, es que Puede hacerlo. la persona de la FAO es de FAO Roma, no es de FAO Chile. Ah, muy bien. Sí, sí. Mira, yo me tengo que retirar en un momento bien importante porque este tema yo creo que lo estamos conversando a principio de año, o sea, todo el tiempo esperando el censo. Y es tanto que analizar, o sea, para nosotros que hemos trabajado en las políticas públicas, que conocemos, estamos trabajando el proyecto de riego con esta comisión. Entonces, ¿cómo no nos va a interesar si ha tenido impacto, si no ha tenido? Entonces, contarle nosotros a Javier, que antes que usted llegara, porque estaba trabajando justamente en el proyecto riego, decirle que tomamos un acuerdo de pedirle un desayuno o un almuerzo, dependiendo de los tiempos del ministro, antes de fin de año, y vamos a tocar varios temas, nos vamos a poner de acuerdo, yo voy a ir pasando por puesto para... No, pero por el tiempo, sí, sí. No, pero me refiero como un hito de que sean por lo menos 2 horas. No, no queremos una cosa express porque todos los senadores tienen temas que tratar y entre esos este. Entonces, y no queremos que pase para marzo, queremos que sea en enero. Entonces, lo vamos a acordar contigo y luego vamos a hacer recoger los tiempos disponibles de los senadores que integran esta comisión y este va a ser uno de los temas que vamos a conversar con él en cuanto a que incluso si es necesario nosotros solicitar información especializada y el análisis que nosotros desde nuestro lado vamos a hacer respecto a la política pública y los datos que hoy día tiene el INE disponible. Si de aquí a que empiecen el análisis hay más datos actualizados, mejor. Eso va a ayudar, pero definitivamente nosotros para poder seguir adelante con proyectos de ley y con lo que sea, necesitamos tener datos claros y con análisis, porque el dato no sirve si uno no lo mastica, digamos. Así que dejamos a nuestro futuro presidente posiblemente el otro año también, así que y pido las disculpas porque el tema es muy, muy, muy interesante. Ahí. Bueno, a ver, cuando uno se gana la presidencia puede preguntar más, ¿no es cierto? Así que yo me voy a dar el lujo de preguntar un poco más. A ver, yo no quiero ser tan crítico de la información. ¿Por qué razón? Porque la verdad que uno no conoce si la FAO, cómo funciona la FAO en términos de si tiene un buen plan, un buen sistema para poder hacer todo este tipo de evaluaciones. Pero yo aquí me quiero quedar con el siguiente dato y eso es lo que en cierta medida a uno le preocupa. Eh, yo sé que a nosotros nos interesa mucho tener esta seguridad alimentaria y yo me doy cuenta que los cultivos de los años, llamemos del 97, como aparece acá, al 2021 han bajado todos, incluso hasta el tema de forraje. Al bajar el tema de forraje significa que la masa ganadera también ha bajado, porque en caso contrario tendríamos un aumento en eso. Lo único que tenemos aumento nosotros en los frutales, y eso lo vemos cuando recorremos los campos, que el tema frutales ha ido creciendo, al igual que el tema de los viveros. Obviamente que si tenemos más frutales, tenemos más viveros, y eso ha significado que hemos ido creciendo. Entonces yo creo que donde tenemos la gran duda y la gran, llamemos, o desconfianza de lo que puede tener esta fórmula FAO es por el no logro, porque yo me doy cuenta que aquí las regiones que son las más productivas del país tenemos este no logro, y cuando yo quiero entender que el no logro es porque no, no se recuperó la información necesaria. O sea, se fue a visitar, pero no obtuvo la información. Entonces, como no tuvimos la información, uno puede decir, oye, pero tenemos nosotros, no sé, pues si uno puede decir en la región de O'Higgins, tenemos un 12%, casi un 13% de no logro, o sea, de que no logramos esa información. En el Maule, casi un 28% de que no fuimos capaces de conseguir la información necesaria en todo este censo. Ñuble, un 28%, Biobío, un 28%, la Araucanía, un 25%, los ríos y los lagos, un 20%, que son las regiones más productivas. Entonces, yo me imagino que el comité de expertos que se quiere, llamemos, implementar, ellos tendrán que tomar este no logro y llevarlo más o menos a un porcentaje más real. Ese es el sentido de este panel de expertos, porque no le encuentro su sentido yo al panel de expertos. De que no nos haga un buen análisis de la información. ¿Es ese el sentido de este panel de expertos? De decir, oye, aquí este no logro lo vamos a llevar más o menos ordenado a, llamemos, a la estadística de los cultivos que tenemos hoy día.
¿A eso se refieren estos panel de expertos o no? Parte de la labor del panel de expertos que nosotros esperamos es que analice este no logro, además de lo que nosotros hemos planteado hoy día acá, porque de todo lo que usted mencionó, nosotros tenemos la desagregación hoy día de qué fue, de cómo se caracteriza ese no logro. Y en términos de promedio, por supuesto que ahí tenemos diferencias en distintas regiones, pero por ejemplo en el Maule bajamos de un 28 a un 10% de no logro, pensando solo si es que tuviéramos a la vista que ni bosque nativo ni formaciones naturales deberían haber estado en el proceso de levantamiento. ¿Ya? Pero aún ese 10%, ¿cierto? También lo tenemos caracterizado como zonas, por ejemplo, no productivas, como cultivos, donde tenemos, por ejemplo, 3 comunas que están sobre el 17% de no logro, que eso es importante. Y entonces lo que le vamos a pedir al panel es que nos ayude, ¿cierto? A evaluar estas comunas, ¿cierto? Nos diga si esto eh, puede seguir adelante con la utilización de los datos, que nos dé sugerencias respecto del marco estadístico para las estadísticas intercensales y que nos dé también recomendaciones para el próximo censo para poder hacerlo mucho mejor que en esta oportunidad. Senadora, Mire, nosotros entendemos que el panel de expertos es una condición excepcional, ¿no? Es excepcional. O sea, yo no había escuchado un panel de expertos, no sé, pues, para el censo poblacional o para lo que sea. Lo ¿ah? tenemos. ¿Sí? Sí. Bueno, por lo menos nosotros no teníamos conocimiento de un panel experto casi permanente, entonces. ¿ah? O sea, ya. De Entonces, hecho, si me disculpa, sí, senadora, tenemos panel de expertos para la encuesta nacional de empleo, para el IPC, para la ya, encuesta y de del presupuestos carácter familiares. internacional también, ¿sí? La mayor parte son nacionales, porque es la realidad nacional, pero para los censos tenemos, por ejemplo, no lo tenemos en el panel de expertos, pero trabajamos con CELADE directamente. Ya. Si mi preocupación es que nos están entregando cifras, entonces uno dice, bueno, nosotros ya utilizamos estas cifras públicamente, las utilizamos. Y el problema es que aquí el Ministerio de Agricultura nos dice, no pueden utilizar las cifras porque no podemos hacer el análisis con esas cifras. ¿ah? O sea, eso fue lo que nos dijeron aquí. ¿Mm? Entonces la pregunta es, a pesar de las explicaciones que usted nos está dando, ¿no? De lo no logro, que en definitiva parecería como logrado. Entonces, frente a esa situación, todavía entonces no va a poder utilizar estas cifras que nos están entregando hasta que pase el panel de expertos. ¿Eso es así o no? ¿Ah? ¿Eso es así o no? ¿O no? O sea, mi preocupación es que nosotros estamos dando, o sea, imagínense, hoy día, y perdónenme, estábamos votando riego. Estábamos votando riego y nosotros decíamos tenemos que estimular el riego por las cifras que nos están dando. Pero la pregunta es, decimos que las hortalizas van a la baja sistemáticamente desde el año 2007 en adelante, donde cuáles deberíamos saber, ¿no es cierto? Cuáles son efectivamente las que necesitan mayor riego, cuáles no. ¿Qué es lo que pasó con los porotos, que también deberíamos ser estimulados? ¿En qué zona? ¿Cómo? ¿Dónde? Todo eso tienen que dar ustedes. Entonces, si hoy día en una ley tan importante como la discutimos, que quieren rechazar ese artículo, además, que quieren rechazar ese artículo, entendiendo que las cifras que nos acaban de entregar, imagínense, presidente, las cifras que nos acaban de entregar ustedes mismos, supongo yo, ¿no? De los costos, los precios y lo que hay, o sea, va al alza absolutamente, y por otro lado el Ministerio de Agricultura nos dice, mire, no hay problema, no hay problema, porque la capacidad del país de tener alimentos, sea internacionales o nacionales, no hay dificultad, pero las cifras suben y esto es la lógica de la oferta y la demanda. Entonces, mi preocupación es, ¿ocupamos o no ocupamos esta cifra o vamos a tener que esperar el final de los expertos? Entonces, eso para nosotros es súper grave porque además gastamos mucha plata. sí, a ver, Mucha plata en esto. yo para entender estos expertos, si un experto que viene de afuera, de otros países, tiene el conocimiento acabado de lo que significa en cada una de estas regiones, ¿no sería más fácil que todos estos expertos sean personas más vinculadas a la realidad local? Por ejemplo, uno puede entender, a ver, los mismos los procesales tienen mucha información que yo creo que no sabemos usarla, porque los procesales tienen ellos conocimiento de lo que está pasando en cada una de las comunas, pero yo creo que ahí nosotros hacemos mal uso de esa información. Entonces, un experto que venga de otro país no conoce la realidad de la región, solamente, obviamente, que de mucho conocimiento en estadísticas, en números, entonces empezar a generar ahí una
una suma y una resta para determinar los porcentajes, a lo mejor es mucho más, más posible, pero creo que la región, las comunas tienen especialistas, está la agrupación de agricultores, que ellos tienen también sus estadísticas, ellos saben cómo manejan el tema de las aguas, también las juntas de vigilancia, también ellos saben perfectamente lo que está pasando en todas sus zonas. Entonces, yo no sé si este panel de expertos realmente nos va a entregar la información que nosotros queremos o no, pero sabemos hoy día que estamos a la baja en todo lo que significa, llamamos la productividad por diferentes razones, y ese es un tema que yo creo que preocupa muchísimo. S- Senadora. Creo que es fundamental el panel de expertos, ¿no? Y que además de carácter internacional y todo, porque es la metodología la que nos preocupa, ¿no? Es la metodología la que nos preocupa, el que además esté concordante con las instituciones internacionales, etcétera, y además, en forma especial, las instituciones que tienen que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Y el concepto. Ahora, lo que plantea el senador, yo creo que en la validación, por ejemplo, La validación. en la validación que podemos hacer desde el punto de vista de la georreferenciación y la atención que tenemos con los usuarios, quizás sería interesante poder aplicar, entendiendo además la reserva y la discrecionalidad que hay que tener por los datos que entregaron los agricultores, ¿no? Que es absolutamente. Pero sí quizás en validar algunos hechos que serían interesantes, incluso de poder coordinar con el propio ministerio a través del INDAP. ¿Ah? Eso, presidente, gracias. Ya, directora. Sí, respecto a este último tema, efectivamente, a propósito de dudas que se han generado respecto de algunos resultados, nosotros durante el proceso de validación de los datos también contrastamos con registros administrativos y hicimos recuperación de información. Y particularmente nos pasó con un registro que llamamos, visitamos y el productor ratificó lo que había entregado como información en el censo. Ahora, si eso se hizo para todas las variables, no es posible, porque para eso tendríamos que tener un sistema integrado de registros administrativos que tuvieran una estandarización mínima con una temporalidad más o menos igual que nos permitiera hacer esa comparación. Pero cuando hemos tenido a la vista los registros que nos ha proporcionado el Ministerio de Agricultura, hemos hecho esa validación. Es parte del proceso, de hecho, de cualquier levantamiento de información, más aún si es un levantamiento censal. A ver, yo le haría una consulta a ODEPA, porque yo creo que aquí la preocupación de muchos de nosotros hoy día es cómo el país es capaz de autoabastecerse de todo lo que significa la seguridad alimentaria. Y yo no sé si ODEPA o el Ministerio de Agricultura está pensando en tener una política agrícola, una política agrícola de tal manera que determinemos qué es lo que podemos ser capaces de producir en diferentes regiones para poder a ver, tener la posibilidad de tener la seguridad alimentaria por una parte y por otro lado también proteger un poco lo que significa la actividad agrícola, porque si no tenemos una política agrícola, la verdad que muchas veces el tema de los precios de las plantaciones o de lo que significa un tema productivo hace poco rentable la actividad económica. Entonces, si tenemos una política agrícola diseñada, trabajada, con seguimiento, podríamos tener a lo mejor la posibilidad de hacer que esta actividad agrícola sea, por un lado, muy efectiva en mantener una seguridad alimentaria para el país y que también sea rentable para quienes ejercen la actividad. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, desde junio del año 2022 estamos como Ministerio de Agricultura trabajando en un plan estratégico para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. En una primera etapa que duró 3 meses, desde junio a agosto, trabajamos un plan de contingencia alimentaria que nos permitiera enfrentar las alzas de precios de alimentos y las alzas de precios de insumos para la producción de alimentos principalmente, además de los problemas de logística que ha generado la pandemia y además de los problemas de acceso físico y económico que ha generado la inflación, entre otros aspectos. En este plan de contingencia alimentaria se coordinaron 6 ministerios, 21 instituciones públicas, participaron más de 40 instituciones a lo largo del país y definimos un plan de acción de corto plazo que tenía ese objetivo. De agosto a hoy estamos trabajando un plan para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria a través del fortalecimiento de los patrimonios que conforman la base del sistema alimentario nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que
para que nosotros podamos seguir produciendo alimentos y podamos revertir esta tendencia a la baja en la producción de muchos alimentos que son significativos en el sistema alimentario nacional, nosotros debemos ser capaces de resguardar y de fortalecer algunos aspectos que son básicos, como por ejemplo los recursos naturales. Nosotros no sacamos nada con producir alimentos a costa de los recursos naturales porque eso compromete la producción futura. Tenemos además el patrimonio de los recursos productivos. Si nosotros no somos capaces de dotar de elementos de producción a quienes producen, también estamos comprometiendo la seguridad alimentaria. Tenemos el patrimonio sanitario, el patrimonio que comprende además la inocuidad de los alimentos, ahí tenemos que avanzar efectivamente a fortalecer ambos aspectos. Tenemos el patrimonio de las dietas saludables, de los canales de comercialización, entre otros. Este trabajo que estamos realizando de forma participativa y que hemos puesto muchísimo más, hemos apurado el tranco durante este mes de enero, llevamos realizados ya 4 talleres de trabajo solo durante este mes. Nosotros enviamos la convocatoria a esta comisión a través de la presidenta para que participaran en estos talleres. De hecho, algunos asesores legislativos están participando. Y esperamos contar con un plan que efectivamente nos permita el fortalecimiento de la producción nacional para la alimentación local, o sea, para la alimentación de las personas que habitan este territorio, porque entendemos que es un tema que el Ministerio de Agricultura y otras instituciones del Estado, no solo del Ministerio de Agricultura, hemos dejado bastante de lado al promover solo aquellos aspectos en los que tenemos ventajas competitivas. Entonces estamos trabajando en eso, vamos a contar con un plan que va a estar disponible, esperamos en marzo, para efectivamente orientar el accionar de las instituciones del Estado hacia lo que usted plantea. Las organizaciones de agricultores participan en esta mesa de trabajo, porque yo creo que ellos tienen mucho que decir también. Tenemos más de 100 participantes por cada uno de los talleres y ahí, bueno, me enviaron recién los nombres de las personas de la Universidad Austral que han participado. Han participado Carmen López, Silmara Bravo, Francisco Morey, Cristian Colter y Jean-Pierre Dussolin. Esas 5 personas han participado de los últimos talleres en distintos momentos, o sea, algunos participaron de las plenarias, otros del taller de recursos naturales, otros en la misma definición del concepto y de cuál es el objetivo de esta política que estamos hoy día diseñando. Sí, yo creo que es muy importante tener una buena planificación de la parte, llamemos, agrícola, incluso de lo que es todo lo que es plantaciones de frutales, porque uno se empieza a dar cuenta cuando empieza a recorrer un poco el país o las diferentes regiones que son productivas, cuando un producto es rentable, todos se inclinan a plantar ese tipo de producto y después uno se encuentra de que el mercado no responde y esos agricultores lo que hacen es perder una cantidad enorme de recursos y terminan, llamemos, muchas veces no ejerciendo la actividad más, llamemos, agrícola. Yo creo que eso está pasando y no va a seguir pasando. Entonces, tener una política agrícola, empezar a limitar ciertas, llamemos, plantaciones en ciertas regiones o privilegiar otras, yo creo que eso es muy, muy valioso porque los incentivos que yo escuchaba que el ministro ha entregado algunos incentivos para empezar estos cultivos tradicionales, pero así muy, muy de manera desorganizada, me parece que no son efectivos en el tiempo y lo que uno espera que sean muy efectivos en el tiempo y que sean rentables para que, como digo, esta actividad económica siga en la buena intención de los agricultores, que son los que nos proveen de los alimentos. Pero es bien contradictorio lo que ocurrió el día de ayer en Riego. O sea, es muy contradictorio lo que ocurrió el día de ayer en Riego, porque yo entiendo que el Estado, ¿no? El gobierno tiene el deber de estimular y de estimular ciertos rubros que para nosotros son importantes. Entonces ayer en la letra G o H, ¿no? G, en la letra G, que donde precisamente en el artículo de cómo, cuáles son el ranking, ¿no? O las características en el cual se va a tomar en cuenta para la ley de riego, entre otras muchas, imagínate, vamos a la letra G, votaron en contra de eso. O sea, votaron en contra de cómo estimulamos con la ley, para mi juicio, más importante del sector, que es la ley de riego, votan en contra. Entonces, por eso que es tan importante que una cosa es lo que decimos y cómo actuamos después. Y nosotros actuamos no por nuestras palabras, sino por nuestro voto, como los jueces, ¿no?
Entonces, yo por eso creo que hay que pensarlo muy bien esto que estamos haciendo. A mí me preocupa el censo, ojalá pudiéramos tener lo antes posible los datos. Bueno, voy como hacha en esta cosa, a partir de datos duros, ¿no? Eso. Señor Flores, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, tenemos tanta cosa que conversar en agricultura. Dicho de paso, también estoy chequeando la universidad porque los nombres que habían sido propuestos al principio no están dentro del listado. Me gustaría, si me puede dar por escrito las personas que están participando, porque claramente hay una diferencia en la información que yo tenía. Lo sustantivo. ¿Cómo seguimos con el censo? Porque la duda que todos tenemos es que ante este no logro a nivel país, pero principalmente en las zonas productivas o que pueden recuperar producción, porque claro, en el norte también pueden producirlo. Hay gente que ha producido en el desierto a unos costos gigantescos subsidiados por el mundo, digamos, y funciona. Pero nosotros no estamos en esa condición. Por lo tanto, la producción agrícola siempre va a ser donde haya agua y donde existen condiciones de clima, de suelo, en fin, y gente viviendo en el campo que permita producir. eh, Parte de lo que necesitamos revisar como política pública es cómo le sacamos provecho al suelo, cómo hacemos que el país sea competitivo o que haya un mercado justo. Sin embargo, las políticas públicas son las que te abren la cancha, son los que te permiten definitivamente competir. Y el problema que tenemos en Chile no es tecnología. Tenemos de los mejores indicadores competitivos con los países más avanzados. Si nosotros nos comparamos con Nueva Zelanda, no tenemos nada que envidiar. Pero esos productores están muriendo. Y están muriendo porque el mercado es tremendamente distorsionado. Ha sido tremendamente injusto y Chile no se ha atrevido a tener políticas públicas, no digo de protección, pero a lo menos de aseguramiento de la competencia justa. Bueno, en ese contexto, la verdad es que el censo es más que relevante. O sea, el censo es el punto de partida para empezar a ver si y qué políticas logramos definir en conjunto entre lo que le corresponde al Ejecutivo de turno, cualquier gobierno que sea, o al Congreso en materia legislativa, porque pareciera ser que aquí además hay un temor reverencial a lo que nos dicen, por un lado, los tratados de libre comercio o lo que nos dicen algunos tipos de acuerdos un poco más abiertos como los de la OCDE. O sea, nadie se atreve a tocar nada del mercado porque nos va a retrucar alguien, se va a enojar un embajador y dejamos caer nuestra producción y la gente abandona y tenemos un campo cada vez más viejo. Los habitantes del mundo rural son viejos. Y la pregunta es, bien, entonces, po, o sea, toda la política pública de vivienda, de servicios, de prestaciones, lo veíamos en la Comisión de Telecomunicaciones con el subsecretario hoy día en la mañana, ¿qué sacan de seguir intentando conectar a la gente con 5G si la gente en el campo no tiene ni siquiera señal para hablar por teléfono? ¿Qué sacan de avanzar en alta tecnología o en relación online entre las instituciones públicas y un ciudadano que no sabe cómo aplicar un formulario porque es tremendamente engorroso? ¿Qué sacan de seguir avanzando si hoy día la gente humilde tiene teléfonos que son solamente funcionales con 3G, no con 4 ni con 5G? Y las antenas 4G están desapareciendo. O sea, a ver, ¿cómo entonces colocamos la tecnología con la gente de carne y hueso que transita por la calle a la que queremos llegar? Porque si no, el resto es puro discurso, es panfleto, en fin. Lo que a mí me preocupa en definitiva es en qué momento, y si se sabe alguna fecha, de cuándo vamos a saber si los datos que están aquí contenidos nos permitan no solamente caracterizar alguna región, o sea, con un no logro de 0,3% en el norte significa que mi radiografía es eficiente. Pero ¿sirve de algo para la producción nacional, excepto para definir políticas regionales en esa región? La respuesta es no. Entonces,
¿Cuándo vamos a tener esa respuesta? Es la gran pregunta, directora, y entre todos vamos a tener que salir del entuerto, si para encontrar culpables es re fácil apuntar el dedo, y el gobierno se ha hecho especialista en apuntar para allá, jamás para acá, la autocrítica no funciona, y no somos capaces de construir entre todos una salida. Entonces, bueno, la pregunta es cómo vamos a construir lo que viene aquí para adelante, y que no sean otros 14, 15 años en el censo, presidente. Sin duda. Por eso es muy importante una política agrícola, porque lo que plantea el Senado tiene mucha razón. Si los jóvenes hoy día no les interesa estar en el campo produciendo, ¿por qué? Porque se dan cuenta que sus padres han trabajado toda su vida y siguen siendo pobres. Entonces, hay que generar una política agrícola que permita tener los incentivos, que las universidades tengan la posibilidad de seguir, llamemos, desarrollando profesionales vinculados al tema agrícola, que son hoy día tan necesarios para poder tener buenas producciones. Referente a la letra G, lo que decía la senadora Sepúlveda, si es cierto, habemos varios que votábamos en contra por la siguiente razón, porque los incentivos a la ley de riego, las mejores evaluaciones estaban dadas para aquellos cultivos que consumieran poca agua. Y obviamente que uno sabe que la agricultura y los productos, por ejemplo, el maíz, el poroto, todos estos cultivos que son importantes para la seguridad alimentaria en nuestro país, son de alto consumo de agua. Entonces, debemos ser capaces de incentivar, a lo mejor evaluar más aquellos productos que tienen más consumo de agua, evaluarlos de mejor forma. ¿Para qué? Para que tecnificados ellos consuman menos agua y sea más eficiente la agricultura. Entonces, por eso creemos nosotros que no podemos darle mejor puntaje a aquellos productos eh, que consuman poca agua. Al contrario, es al revés. Es el sentido de por qué no nos gustaba a nosotros esa famosa letra G, que es un sentido también que tiene que ver mucho con lo que significa a lo mejor una buena política agrícola, porque si tenemos una buena política agrícola, lo más probable que vamos a decir, bueno, los agricultores en la región, por ejemplo, de O'Higgins, que siembren o planten, que siembren maíz, van a tener ciertos incentivos y ciertas seguridades de precio, de tal manera que sea entretenido para ellos poder tener la posibilidad de hacer ese tipo de siembra, de tal manera que den un poco de seguridad alimentaria para el país. Y así esa política, llamemos agrícola, yo creo que nos ayudaría muchísimo a poder visualizar una seguridad alimentaria como país y no depender de lo que pase con los diferentes mercados. Hoy día lo que nos está pasando, nos está sucediendo, que yo creo que gran parte de los alimentos que nos llegan de fuera del país nos llegan con un precio hoy día que es bastante más alto que lo que podríamos nosotros producir en el propio país si tenemos una buena política agrícola. Yo soy bien picada para estas cosas, ¿no? Entonces, sí, el problema es que lo que plantea ese artículo tiene que ver con que es ¿cómo le llaman esto? ¿Slash? ¿Ah? O. Entonces, no se suman las dos oestes. Tú puedes decir una cosa o la otra. Entonces, por eso que uno no entiende que hacen grandes discursos con seguridad alimentaria y todo, y después votar en contra. No lo puedo entender. ¿Ah? Porque además, yo creo que tenemos que discutirlo para sacar una caracterización o un factor que sea importante para esto, que tiene que ver con el alimento para Chile, ¿no? Y lo segundo, claro, usted dice de fijar algunos precios. A mí me encantaría poder fijar algunos precios, pero si no son capaces de votar a favor ahí, menos van a votar porque ustedes creen en la libertad absoluta. Yo creo en las libertades. ¿Cómo no voy a creer en las libertades? Pero creo también que hay cosas que son muy básicas, ¿no? O sea, si hoy día un kilo de poroto, si lo comparamos, yo estoy muy de acuerdo con usted lo que usted plantea, si lo comparamos, yo creo que eso tenemos que hacer. Un kilo de poroto hoy día producido aquí, con un kilo de porotos que viene, ¿no es cierto?, de Canadá o de donde sea, bueno, revisemos, pues. Entonces, a lo mejor ha llegado el momento de estimular efectivamente y hablar de compras públicas también, ¿no es cierto?, cómo abordamos esto a través de compras públicas, no para decir, mire, fijemos un precio, no fijemos un precio, sino cómo hacemos un precio más justo para todos. A mí me inquietó y me preocupó mucho lo que ocurrió el día de ayer con la votación, o sea, con la posible votación, porque no se condice con todo lo que hemos conversado permanentemente en esta sala. ¿Mm? Eso, muchas gracias. ¿Suficiente la palabra, la directora? Sí, bueno, Estamos en la hora también, ¿ah? sí.
Sí. Sí, solo para responder la pregunta del senador Flores, ¿cómo seguimos? Bueno, nosotros seguimos trabajando muy fuertemente en la definición del marco estadístico para las intercensales, que esto es lo que nos va a permitir hacer las estadísticas y poder ir monitoreando qué es lo que va pasando respecto de el censo y también de las mismas intercensales que se han generado anteriormente. Por lo tanto, ahí estamos en un trabajo continuo con ODEPA para la definición del marco y poder incluir, por ejemplo, todas estas zonas que no fueron incluidas en el censo, que tenemos los puntos georreferenciados y que vamos a subsanar a través de esa vía, o alguna otra vía que nos recomienda el panel de expertos que quizás ninguna de las dos instituciones está mirando por ahora. Eso por el lado del marco estadístico para las intercensales. Y por el lado de la base de datos del censo, bueno, la base de datos es pública, ¿cierto? Está ahí. Eh, Efectivamente, esto solamente leyendo con la información que estaba disponible la primera vez cuando vino la directora de ODEPA, genera dudas, por supuesto. Ahora tenemos más claro qué es el no logro, por lo tanto, podríamos ponderar de otra manera los resultados. Entonces, de todas maneras, como todavía hay dudas al respecto, queremos esperar también, y yo creo que Andrea puede estar de acuerdo con eso, en que queremos esperar la revisión del panel de expertos respecto del alcance de los resultados del censo para que nadie tenga dudas. O sea, nosotros acá somos súper conscientes de la cantidad de recursos públicos que se ha utilizado en este censo. Los censos son un instrumento caro, son un instrumento que se hace que se hacen cada década, digamos, y que en el fondo son quienes determinan los cambios estructurales de los sectores. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estamos trabajando con ODEPA en ser lo más transparentes posible en todo el proceso. Si ustedes gustan, durante el proceso de la comisión podemos también informarles respecto de cómo va eso, podemos venir a contarles en qué estado y cómo van los avances, pero creo que para tranquilidad de todos, es mejor que esperemos, digamos, el resultado del panel de expertos, más lo que nosotros estamos trabajando. Esperamos a fines de abril. Esperamos que sea a fines de abril. Bueno, seguramente ahí nos van a pasar la información. Directora. Perdón, solo destacar que dentro del convenio que hemos suscrito entre las dos instituciones está el remitir a ustedes los informes del panel de expertos, o sea, los informes preliminares que vayan entregando al panel de expertos, vamos a hacerlos llegar a la Comisión de Agricultura a través de su presidenta. Gracias. Senadores, estamos... Una aclaración, presidente, si me permite. Efectivamente, me acaban de confirmar que la Universidad Austral está participando, solo que el equipo original no había sido informado, hay otro equipo conformado, pero está participando, así que mi reclamo era más bien por una desinformación interna más que un descuido del Ministerio de Agricultura. Las cosas se tienen que aclarar cuando se tienen que aclarar. Y lo segundo es agradecer la información que ha presentado el INE, porque si bien es cierto no nos resuelve el problema, a lo menos creo que hay una preocupación que es la preocupación de Chile, porque esto no es una cuestión de una institución. La verdad es que lo que ocurre en nuestro país como yo no digo potencia agroalimentaria, porque es un eslogan que se quedó atrás hace mucho rato, pero a lo menos lo que significa a lo menos el aseguramiento básico ante situaciones críticas, creo que merece todos los esfuerzos, ¿no? Y yo pienso que desde esta comisión la expertise que tienen los otros 4 colegas que aquí estamos no es despreciable, digamos, aquí no estamos porque nos toca agricultura. Cada uno de Nos nosotros gusta la tiene agricultura. una propia experiencia nacional o internacional que yo creo que vale la pena ser escuchada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer de aquí para adelante. O sea, las críticas son críticas porque nosotros las sentimos siendo un poder del Estado que es tremendamente relevante para poder acompañar políticas públicas o para generarlas cuando el Ejecutivo no lo hace. Lo estamos haciendo en otras comisiones. Las comisiones del Senado funcionan súper bien y hemos tenido una capacidad legislativa gigantesca, a lo menos en los últimos meses ahora, en temas críticos nacionales. Entonces, transformemos la agricultura y la ruralidad también en un factor crítico de comportamiento nacional. Entonces, todo lo que haya que hacer desde el punto de vista legislativo, directora, principalmente ODEPA, hagámoslo, porque la vida, pasión y muerte de un proyecto legislativo no es corta, es más que el Vía Crucis.
Entonces, no esperemos 4 o 5 años para tener respuesta, empecemos ahora. Y eso significa tener un análisis súper claro. No tenemos el censo, pero tenemos una realidad que nos está pateando. Mientras tengamos el censo, bueno, podremos enfocar políticas públicas más amplias, pero ahora vámonos a la coyuntura y tratemos de resolver materias de ley que hoy día no están contempladas en la norma que rigen las instituciones o la relación con la ruralidad nacional. Gracias, presidente. Sí. Bueno, agradecerle la presencia de la directora del INE, de ODEPA, por la información, por la presencia del día de hoy, pedirles que sigan trabajando por la agricultura de nuestro país y habiéndose cumplido el objetivo de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.